Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de este formato de videos en crudo. Espero que estén teniendo un buen día, una buena tarde, una buena noche. En este caso, bueno, aquí son la 1 de la tarde y estoy a punto de irme al gimnasio. Pero antes estaba leyendo parte de una tarea que tuve, de un ensayo a realizar sobre la evolución del concepto de adolescente a lo largo de la historia. Eh, Perdón, esta tos no se me quita y bueno, he decidido ahora realizarlo en un formato horizontal con la cuestión de también subirlo a otros medios digitales, esta clase de videos, y no solamente a TikTok. Entonces esperemos que sí se esté escuchando, sí está prendido, y bueno, voy a comentarles un poco al respecto sobre qué fue lo que encontré en esta investigación sobre el concepto de adolescente a lo largo de la historia. Primeramente, y es interesante, tenemos que comprender que la concepción de adolescente no siempre ha existido, sino que en realidad es un término bastante moderno. Es decir que, por ejemplo, si nos vamos a la antigüedad, en el mundo de los griegos, en el caso de Grecia, en donde radicaba Aristóteles, en Atenas, la concepción que se tenía de los niños o de los adolescentes o los que todavía no eran adultos era que estos eran niños hombres. En el caso de la concepción de Aristóteles, que lo plantea, me parece, en la política, ¿no? Los niños son niños hombres, es decir, que son niños hombres los cuales deben ser educados en favor del Estado para poder brindar parte de sí al pueblo, eh, al Estado básicamente, ¿no? Por otro lado, si nos pasamos a la cultura grecorromana, una vez Grecia o los atenienses es conquistada por Roma y luego los romanos apropian cada una de las culturas griegas, y ahí es donde surge la cultura grecorromana después de ya en nuestro siglo. Aquí la concepción es que ya no son necesariamente los niños o adolescentes, niños hombres, sin embargo, o bueno, dedicados al Estado precisamente, sino que en realidad sí siguen siendo adultos, pero pequeños, y se tiene la idea, por decirlo así, de que los niños deberían pensar como los adultos, que es un problema muy común en realidad de cuando uno es adulto y ve a un niño, pretende que el niño piense como uno como adulto piensa, ¿no? Y esa es una concepción bastante errónea que debería cuestionarse cuando se plantea. Pero bueno, la cuestión es que en la cultura grecorromana existía algo llamado los mancebos, los cuales eran sirvientes menores, porque pues no eran adultos, pero eran sirvientes menores, porque bueno, eran niños, los cuales servían a la parte de la aristocracia que vivía en la cultura grecorromana. Eso por una parte, ¿no? Es decir, desde ahí tenemos la concepción de que los niños o los adolescentes o los jóvenes son como niños pero chiquitos. Ahora, si nos vamos un poco más atrás, también me dejaron analizar una película que se llama Alpha, y parte de lo que ocurre en la película, bueno, ya había leído anteriormente un poco sobre el tema. Vámonos a la parte de la época salvaje, es decir, durante el Paleolítico, durante la prehistoria, el hombre salvaje, vamos a llamarlo así, porque no estaba, vaya, civilizado, no existía cultura, no existía una sociedad ya cimentada, sino que todavía estaba el nomadismo, ¿no? En el caso de la película se observa un adolescente el cual es bautizado en cuanto primero a palizas y en cuanto a su habilidad para realizar armas, para bueno, poder convertirse en un hombre eh, dentro de ese contexto, listo ya para poder cazar, salir a matar. Espero que no me censuren el video después de decir esa palabra. Entonces, es muy interesante porque en ese momento de la historia, la familia, incluso, bueno, puede mezclarse con diferentes temas, ¿no? Está el libro del el nacimiento o el origen del Estado y la familia de Engels, que se explica un poco al respecto, y en otros libros también sobre el origen de la familia. Pero bueno, la cuestión es que esta jerarquía que puede existir en una familia en realidad durante la prehistoria, durante el hombre, o bueno, la época salvaje, no existía en realidad esa distinción. Es decir, niños, niñas, mujeres, hombres, todos salían a recolectar y todos cazaban, todos tenían básicamente el mismo rol de la supervivencia. La cuestión divisoria, que es la mujer se queda en casa, el hombre sale a cazar, los hijos hombres salen a cazar y las niñas se quedan con la mamá, en realidad eso ya es una concepción mucho más
moderna, en realidad yo creo que durante la Edad Media quizá, eso se comenzó a visualizar mucho más y ahorita les voy a decir por qué, pero la cuestión es que durante este momento de la historia, es decir, la prehistoria, no existía una división, sino que todos salían a cazar y en el caso del adolescente en la película Alpha, la forma en cómo su entorno lo moldea es básicamente ya un hombre, pero en realidad sigue siendo un niño, pero vaya, las cicatrices de la vida hacen que forje carácter, ¿no? Entonces, esto se ve durante Grecia, se ve durante la cultura grecorromana y nos pasamos a la Edad Media, donde aquí ya no existían lo que es los esclavos, porque bueno, era muy difícil mantenerlos y justo ya después de la caída del Imperio Romano, pues se había convertido ya en algo más difícil, pero en este punto todavía los adolescentes, es decir, este punto entre un niño y un adulto, seguía sin existir la distinción y sobre todo, bueno, me acuerdo que realicé lo que es un ensayo sobre el desarrollo de la adolescencia y la infancia y el papel de la infancia a lo largo de la historia y mi trabajo fue sobre el periodo de la Edad Media. De hecho tengo un libro que estoy leyendo que está buenísimo sobre la Edad Media, bastante digerible, así que si quieren que les haga un video después en unos no sé cuántas semanas, en cuanto lo termine de leer, porque lo voy leyendo poco a poco sobre la Edad Media, pero bueno, en este punto y mi idea, y esta es básicamente casi que mi reflexión, el índice de mortandad era muy elevado, entonces los niños sobrevivían muy poco, a lo mucho 2 años, sobre todo por la cuestión de las enfermedades. Ojo, aquí estamos hablando de Europa y en realidad toda esta concepción que estoy planteando sobre el adolescente como un niño adulto es una concepción muy occidental porque, bueno, falta pensar cómo estaba concebida la adolescencia o la niñez o la infancia en Asia, por ejemplo, o aquí en América. Pero en realidad creo que tendría que ser mucho más amplia esta investigación y no quisiera alargarlo tanto. En este caso de la Edad Media, el índice de mortandad al ser tan alto, pues los adolescentes o los niños pues difícilmente lograban tener una conexión real con la mamá o con el papá porque bueno, al tener esa fragilidad ante la incertidumbre de no saber si mi hijo va o no a sobrevivir, pues no creas esa conexión o ese vínculo emocional con él, por lo que si se nos va, es que no quiero decir esas palabras porque no quiero que eliminen el video por cualquier tontería. Es decir, que si el hijo se nos va, pues no existía realmente un vínculo tan fuerte, por lo que en realidad pues los hijos abundaban en ese momento de la vida porque lo que buscaba era preservarse precisamente la familia, la descendencia, la familia y que alguien te pudiera ayudar cuando fueras viejo, ¿no? Así que en este punto tampoco existía una concepción de la adolescencia o la infancia y su relevancia. La verdad es que los niños pues también eran casi que ayudantes o siervos, porque estamos hablando ya de un sistema feudal, ya no existía el esclavismo después de la caída del Imperio Romano, por lo que era más difícil mantenerlos y era mucho más factible crear un sistema económico a través de yo te doy esto a cambio de que tú me des esto. Que eran los feudalistas, ¿no? Estos señoríos que daban comida, daban con alimento a los ayudantes o siervos que obtenían pues eso o obtenían este lugar donde vivir, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos en la Edad Media, no existe todavía esta concepción de adolescente, pero esto en realidad ya se fue maquinando mucho más durante la Edad Moderna con personajes, por ejemplo, como Rousseau con su libro de Emilio y bueno, esta idea de la educación en niños. Irónicamente, Rousseau terminó dando en adopción o creo que los llevó a una alberga a sus hijos porque él tenía que dedicarse a estudiar y los hijos le hacían perder el tiempo. Él lo veía de esa forma tan cruda, irónicamente, mientras escribía un libro sobre cómo educar, ¿no? A los hijos. Pero era hacer una cosa u otra y realmente, pues sí, ¿no? De alguna manera suponen una gran carga de responsabilidad, o haces una o haces otra. Y bueno, en este punto, gran parte de los ilustrados, pues dedicaban toda su vida a la educación de sí mismos, ¿no? Entonces, aquí con Rousseau, con Voltaire, ¿no? El Cándido
y demás autores ya tienen una concepción de la infancia o de la adolescencia como un papel mucho más relevante, ¿no? En ese punto de la historia, es decir, como que ya se empiezan a estudiar. Primeramente, digo, si lo hablamos desde el punto mmm, darwinista, se concebía o se estudiaba a los niños que tenían anomalías, es decir, que tenían, no lo sé, deficiencias motrices, intelectuales, vaya, anomalías de cualquier tipo, eran los que más estudiaban, mientras que se dejaban de lado los que no la tenían. En este punto, con el fin de trabajar y estudiar por qué ocurrían esa clase de cosas y cómo poder curarlas, ¿no? De alguna manera. Por otro lado, después ya justo de Darwin, empiezan a surgir otros pensadores, que es donde surge también ya de manera más metódica la psicología, la pedagogía, y pues empiezan a estudiar a los niños que ya no tienen anomalías, sino que ya están en condiciones experimentales, incluso me parece que no me acuerdo quién, no sé si fue Rousseau, no me acuerdo quién, pero un filósofo, pensador importante, quien trabajaba con un rey y quien estudió al hijo del rey haciendo experimentos con él para ver cómo funcionaba la educación, el aprendizaje, la psicología del infante. Entonces aquí ya tiene una relevancia importante la concepción del niño, del adolescente, con la finalidad de poder impactar de manera favorable en ellos y entender cómo funciona su mente para, bueno, hacer de él un buen ciudadano. Y por otro lado, bueno, ya nos vamos a la segunda revolución industrial en el siglo XIX, y aquí a través de los movimientos sociales de los trabajadores que pedían jornadas laborales justas, movimientos sociales y políticos, y a través de eso el surgimiento de políticas públicas, modificaron ciertas condiciones laborales y categorías para quienes tenían el rol de empleador, o bueno, más bien de obrero, ¿no? Es decir, durante la revolución industrial, lo que más contrataba en ese surgimiento de fábricas, pues eran a los niños. Y sobre todo en algunos lugares se contrataban mucho más porque, pues al ser pequeños, sus cuerpos eran favorables para poder limpiar chimeneas. De hecho, Marx lo plantea perfectamente en su libro El Manifiesto Comunista, este periodo de la historia donde los niños son contratados para limpiar chimeneas y para otra clase de trabajos porque, bueno, sus cuerpos se lo permitían, ¿no? A diferencia de los adultos. Entonces, aquí hay una breve noción sobre la importancia de la infancia y adolescencia, y existe ya más o menos esa división, o sea, ya se tiene la noción. Sin embargo, todavía no existe una separación de únicamente los adultos son los que trabajan, sino que también los niños eran los que lo hacían, sobre todo para sobrevivir. Y bueno, nuevamente el índice de mortandad seguía siendo elevado. Durante la Edad Moderna lo siguió siendo, durante la Edad Media, pues, claramente a través de las enfermedades que había, y sobre todo en Europa. Pero ya en el siglo XIX, y de hecho Harari, en el libro de Nexus, está aquí el libro, un gran libro, léanlo, hay un periodo de la historia que es el de la burocracia, donde, por ejemplo, en Inglaterra, lo que hacen es realizar infraestructura favorable para el pueblo, para que, bueno, en realidad, como no se tenía drenaje, no se tenía buen alcantarillado, no se tenían procesos de higiene en la salud pública, es decir, en los hospitales y demás. Ya lo vemos con la historia de la bata, ¿no? Es decir, el mero hecho de lavarte las manos, qué tanto aumentaba el índice bueno, más bien qué tanto reducía el índice de mortandad, es decir, a la hora de tratar a un paciente. Pero la cuestión aquí es que, vaya, se me acaba de ir el hilo. Ah, sí, bueno, la cuestión del alcantarillado, ya recordé. El mero hecho de que se creara una infraestructura, bueno, eso hizo que redujeran la cantidad de enfermedades que había, por lo que se elevó la calidad de vida, la supervivencia, por lo que también se podía crear un vínculo mayor con los infantes, porque ya tenían una posibilidad de vivir mucho más. De hecho, en algunos lugares todavía sigue pasando, por ejemplo en Estados Unidos, con, no lo sé, digamos, Edgar Allan Poe, ¿no? Cuando se le va el amor de su vida, que creo que era su prima, no recuerdo bien.
a los 16, 17 años por tuberculosis, que era una de las enfermedades más famosas por la cuestión de la mala higiene, de las enfermedades de las aguas maltratadas, etcétera. Pero la cuestión de que existiera un drenaje hizo que pudiera elevarse la posibilidad de vida. Entonces, en este punto de la historia pasan bastantes cosas en realidad, y a través de estos movimientos sociales y políticos por parte de los obreros, pues existió uno, que se regularan los horarios de trabajo, aquí lo tengo, que se limitara la jornada para las y los menores, y a la larga, junto con los cambios en las ideas políticas, comenzó a tomar también base la educación pública. Esto estamos hablando del siglo XIX, en Europa, todavía no estamos hablando de México, que es ahí donde voy a concluir este video. Espero que no se les haga tan largo, pónganlo en 2x para que puedan verlo rápido. Pero bueno, en este punto de la historia ya se plantea la cuestión de la educación como algo obligatorio a través de las leyes. En 1833 primero se plantea en Europa, en Inglaterra posiblemente, la cuestión de la educación como algo obligatorio. Luego en 1873 surge también otra reforma en España para que la educación básica sea obligatoria para los infantes. Entonces esto crea una especie de categorías entre edades sobre quiénes deberían y quiénes no entrar a cierto sector de la educación. Es decir, en esta cuestión de la educación básica, pues son los infantes y los adolescentes. Antes de eso no existía como tal esta parte de escuelas o algo parecido, que este es otro punto también interesante, ¿no? de la historia, es decir, como que se derivan muchas cosas sobre la concepción de adolescente, pues también la creación de las escuelas, también la creación de la historia de la educación y demás, que creo que eso da para otro video. Hay un ensayo buenísimo que leí al respecto sobre la historia de la educación a lo largo de toda la historia y el surgimiento de las universidades, etc, etc, etc. Pero bueno, ese es otro punto. La cuestión es que para este punto ya la educación es algo obligatorio. Si nos pasamos al siglo XX ya, dejamos el siglo XIX atrás, pasamos al siglo XX, durante los movimientos postrevolucionarios de aquí en México, pues existe también nueva creación de políticas públicas y de instituciones que permitieron que surgiera también la cuestión de la educación básica como algo obligatorio, y bueno, la creación de la Secretaría de Educación Pública, que fue un factor clave, y un poco antes, en 1917, la constitución la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y 4 años después surge lo de la Secretaría de Educación Pública, que permite que, bueno, nuevamente existan estas categorías divisorias para quienes debería ser la educación. Es decir, que a través a través del surgimiento de instituciones públicas relacionadas a la educación y de políticas públicas relacionadas a la cuestión de la jornada laboral, existe ya a partir de eso una distinción entre un niño, un adolescente a un adulto. Es decir, quienes deberían tener una prioridad dentro de una sociedad. Y por otro punto, pues ya pasamos al siglo XX, donde les comento que surgen estas instituciones, y mientras que por otro lado también había una distinción en la cuestión de la brecha económica, es decir, las clases sociales bajas todavía seguían trabajando, y las clases sociales medias y altas pues eran las que tenían acceso a la educación, acceso a los centros culturales que se empezaron a crear durante el siglo XX, y los movimientos intelectuales que empezaron a impactar aquí en México, y quienes eran los que tenían acceso a. Lo podemos leer, por ejemplo, en José Agustín, en su literatura, donde, bueno, él, al ser clase media, pues está rodeado de puro movimiento cultural, intelectual, mientras que podemos leer en otras obras como las clases bajas en realidad pues estaban inmersas en el submundo, ¿no?, de México, rodeado de la cuestión laboral, rodeado de la cuestión de las sustancias adictivas, rodeado de, bueno, otra clase de mundo totalmente diferente, y la concepción de la que se tenía de los infantes o adolescentes en las clases bajas pues era o sales a trabajar o qué haces, ¿no? Porque la escuela era muy difícil acceder, y pensámoslo actualmente, todavía sigue siendo un privilegio la educación formativa, formal, es decir, la escuela, que pudo haber sido no hace unos 100 años, en 1900, y durante las primeras 3 décadas para las juventudes, la cuestión de la escuela, ¿no? Vaya, casi algo imposible.
y solamente para unos pocos, que todavía lo sigue siendo, cada vez menos, pero si todavía ocurre, ¿qué podemos esperar de hace, no lo sé, hace 100 años, ¿no? La cuestión es que, bueno, conforme también se fue consolidando ciertos factores de la educación, como la educación básica, secundaria, preparatoria, universitaria, pues también se fueron consolidando las modas, la música, el cine, la literatura y la cultura pop de ese momento, que era lo que más caracterizaba pues a las adolescencias, de alguna manera, que fueron tomando un rol importante a través de los medios de comunicación que surgían, que eran los periódicos, y la concepción que de ellos se tenía a través de los adultos, ¿no? Entonces, ya para concluir, la adolescencia hoy, por ejemplo, es reconocida como una fase fundamental del desarrollo humano, pero su historia nos recuerda que, como todo en la cultura humana, va cambiando. Es decir, es un constructo social realmente. Y así como actualmente tenemos nuestra propia concepción de la adolescencia y como a través de toda la historia que les comenté se ha tenido una, pues seguramente en el futuro tendremos otra concepción de la adolescencia. Antes se creía que la adolescencia únicamente, no lo sé, era de los 12 a los 18, actualmente sabemos que podría ser de los 12 casi hasta los 25 o 30 años, que, bueno, se dice los 25 generalmente y dependiendo de dónde lo lees, las fuentes, por la cuestión de que el óvulo frontal, ¿no?, es cuando se termina de desarrollar, entonces tu forma de pensar cambia radicalmente. No es que ahora pienses otra cosa, sino que en realidad se solidifica lo que ya piensas. Entonces es muy difícil cambiar de idea después de que tu lóbulo frontal se termina de desarrollar. Por lo que la gente adulta, por eso, cuando le intentas enseñar un idioma nuevo o ideas nuevas, por ejemplo, a tus padres, pues es difícil que les cambies de idea porque su lóbulo frontal ya ha terminado de desarrollarse, sus ideas ya son sus ideas, ya están muy arraigadas, mientras que cuando uno es joven, pues es muy fácil, uno, que seas influenciable, dos, cambiar de opinión, y tres, bueno, que cualquier cosa que consumas, que no deberías consumir por mera cuestión de proteger tu cerebro, pero bueno, también el placer es parte de un factor revolucionario a través como de la concepción del ocio, pues vaya, puedes afectar a tu cerebro, ¿no? Entonces, pues sí, actualmente sabemos que la adolescencia no solamente es de los 12 a los 18, puede ser hasta los 25, hasta los 30 años en algunos casos. Así que, bueno, pues espero que les haya gustado este video, quizá fue un poco largo, pero quiero empezar como a crear un poco más de esta clase de videos, de cosas que voy leyendo. En realidad tengo muchas cosas que poder compartir, que a veces no me decido con cuál, y la verdad es que pues hoy decidí prender nada más la cámara y poder compartirles esto. A lo mejor pude ser un poco más objetivo en algunas cosas, pero me gusta que sea más platicado que a través de un guión, ¿no? Porque pues me voy acordando de ciertas cosas. Así que bueno, espero que les haya gustado y comenten temas sugerentes que les gustaría que tocara, ¿no? Y si no, pues no, ya. Gracias por ver este video y adiós.